Está iniciada. ¿Todo listo? Sí. Venga, pues empezamos. Bueno, esto es lo último que vimos la semana pasada. Para hacer un poquito de memoria y refrescar un poquito el concepto de las redes, ¿vale? La red LAN, nos acordamos que era una red local, una red, digamos, pues dentro de un mismo edificio o de una misma casa o lo que sea, ¿vale? Una red MAN, que engloba a varias redes LAN y es un área, digamos, metropolitana. Y luego es la red WAN, que engloba a su vez a varias redes MAN, ¿vale? Ya vimos el ejemplo más claro de red WAN, que era la Internet, ¿vale? Entonces, pues, que lo tengamos ahí un poquito en mente, que nos acordemos. Aquí vemos varios ejemplos que no hace falta recordar porque ya lo tenemos claro. Y vamos a seguir un poco por el tipo de redes y sus topologías, por la forma en las que las instalamos, ¿vale? En cómo ponemos el cable. Entonces, ¿qué tipo de redes existen en base a su topología física? Estas son las más comunes, ¿vale? Está la topología en bus, la topología en anillo, la topología en estrella, la topología en estrella extendida, la topología jerárquica y la topología en malla o conexa, que no sé cómo lo llamáis, pero bueno, aquí se dice así. La jerárquica puede ser la que llaméis árbol, ¿vale? Árbol, eso Vale. es. ¿Vale? Las más comunes, dentro de todas estas, la más común es la estrella o estrella extendida, y en anillo también, pero vamos, las más comunes son estrella extendida, incluso malla. ¿Vale? Vamos a ir viendo una a una de todas estas topologías y si tenéis cualquier duda no lo decís. La primera que vamos a ver, la topología en bus. La topología en bus utiliza un único segmento de cable, es decir, todas las computadoras están unidas a un mismo cable. Aquí vamos a ver un ejemplo. El cable, el canal que llamamos aquí es al que están conectados todas las computadoras. ¿Qué pasa? Que si se rompe este cable, adiós comunicaciones. Todas las computadoras se quedan sin comunicación. Por lo tanto, no es lo más conveniente. No nos interesa que si se rompe algún extremo, nos quedemos todos incomunicados. No es... conecta una computadora con la siguiente y la siguiente con la siguiente. Es decir, y así hasta que, digamos que se cierra el anillo. ¿Ves? Aquí vemos la forma de anillo, puede tener cualquier otra forma, pero al final lo que se trata de esta topología es de cerrar el círculo. Es decir, que el primero se conecte con el segundo se conecte con el tercero, este a su vez con el cuarto, con el quinto, con el sexto, y este sexto se conecte otra vez al primero. Entonces ya tenemos todo cerrado. ¿Vale? ¿Qué pasa si se rompe uno de esos dos extremos del cable? Que puede ir por el otro lado del anillo. Entonces, esto es bastante más fiable que la topología en bus que hemos visto antes, aunque no sigue sin ser la más recomendada. Esto que vemos con computadoras también puede ser con switches. ¿Vale? Conectamos un switch a otro switch y a otro switch. ¿Vale? Pero ya os digo, esto no es lo más común. Y ahora vamos a ver la topología en estrella. Esta es de las más usadas. Ponemos un switch en el centro como núcleo central y a partir de ahí repartimos hacia las computadoras. De forma que si la computadora 1 le quiere mandar un mensaje a la computadora 5, esta se la manda al switch y el switch se la manda al 5. ¿Qué pasa si se rompe el cable de la computadora número 2? Pues que la computadora número 2 se queda incomunicada, pero el resto no. El resto siguen comunicándose entre sí tranquilamente. ¿Vale? Por eso es una de las
de las más usadas y de las más habituales. Ahora veremos la parte avanzada de esta topología. ¿Vale? Esto es lo realmente que más se usa, aunque no es la más segura, que la veremos más adelante. Esta es la topología en estrella extendida, es decir, varias topologías en estrella juntas. ¿Ves? Aquí vemos un switch que a su vez está conectado a varias computadoras. Este switch va a otro switch que es el núcleo central, que reparte a otros switch que también tienen topología en estrella. ¿Ves? Aquí veríamos 4 topologías en estrella unidas por el núcleo central. A esto se le conocería como una topología en estrella extendida. ¿Por qué? Porque son varias interconectadas. Esta es una también bastante común. De hecho, es, bueno, dentro de los edificios y empresas, pues es una de las más habituales, por lo menos aquí. Topología en malla o conexa. ¿Cuándo usamos este tipo de topología? ¿Qué ventajas tiene? Pues esto lo usamos cuando no puede haber ninguna interrupción en el servicio, cuando es algo vital, un aeropuerto, un hospital, no nos podemos permitir que se caiga un cable y que nos dejen comunicados. Entonces, esto es la unión de una topología en anillo con una topología en estrella extendida, o sea, es absolutamente todas las topologías en una, de forma que si un cable o una conexión se cae, por otro lado se puede hacer llegar. Entonces, esto se usa en ambientes críticos. Es lo mejor, también es lo más caro. Entonces, generalmente se usa solo cuando es estrictamente necesario, porque tienes que tener conectadas todas las máquinas con todas. Entonces, está muy bien, pero es caro. Sí, porque tienes que duplicar todos los tendidos de cableado y la electrónica de red. Eso. Todo tiene que ser por 2. Entonces, se le llama redundancia porque si no va por un camino, va por el otro. Pero es lo más caro y a su vez lo mejor. Pero a veces lo mejor no siempre encaja en precio y no lo que puede ser. Topología jerárquica, ¿vale? Es lo mismo que una topología en estrella extendida, perdón. Lo único que en lugar de enlazar switches, el núcleo central es un servidor, es una computadora. Bueno, no se usa muy a menudo, ¿vale? Que lo sepáis, pero no es lo más habitual. Ya te digo, aquí controla el tráfico, lo controla un servidor central. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? ¿Todo claro? No. ¿El resto? Perfecto. Muy aplicados. Vale, ahora vamos a meternos más en el tema de un edificio y de un cableado estructurado. ¿Vale? Entonces, un sistema de cableado estructurado genérico que cumpla las normativas que os comentamos, o la internacional, la europea, vamos, siempre que cumpla un tipo de normativa, va a tener una vida superior a 10 años. O sea, un cableado que se ha ejecutado respecto a normativa y ha cumplido todos los pasos, le durará muchísimos años. O sea, la idea de todo cableado es que por lo menos dure 10 años. Y de ahí en adelante, eso es lo óptimo. No podemos hacer un cableado para que nos dure 3, 4 o 5 años. O sea, la idea es, si dura menos, pero la idea es que por lo menos tenga una vida útil de 10, 15 años. ¿Vale? ¿Y qué es lo que te especifica la normativa? Pues la estructura y la configuración para el cableado, o sea, que es seguir una de las topologías que hemos visto, principalmente si es la de estrella, los requisitos de prestaciones de cableado, en el que comprende cableado o fibra óptica, y las diferentes opciones de implantación.
¿Vale? Ahora, a partir de ahora, vamos a llamar de una manera a los repartidores de comunicaciones. RC lo vamos a llamar como repartidor de campus, que suele ser el repartidor donde acaban los operadores, tanto Telefónica, Vodafone, y es donde llevarán los servicios. ¿Vale? Luego tendremos los repartidores principales o repartidores de edificio, los RE, que están interconectados con el repartidor de campus y con los repartidores de planta. En su sistema de cableado troncal de campus, que ya lo comentaremos más adelante, sería ese tendido se realizaría con fibra. Luego, entre el repartidor principal de edificio y los repartidores de planta, RP, ¿vale? Esa unión se puede hacer tanto con fibra como con cobre, dependerá de las distancias, ¿vale? Y los repartidores de planta son los repartidores donde será el origen de todo el cableado horizontal y el cableado estructurado, ¿vale? Que comprende entre el repartidor principal y donde están los switches con la roseta o el puesto de usuario, que es donde tendremos nuestra computadora. Algunas veces, según necesidades del cliente o de diseño, se suelen poner unos puntos de consolidación, ¿vale? Que ahora os contaré lo que es. Y luego, el tendido de cable entre el repartidor de planta y las tomas de usuario, eso es cableado horizontal de cobre. Es el 99% de los tendidos se realizarán con cobre, ¿vale? Y como veis, es igual que el diseño de antes. Es una estructura jerárquica, pero con una distribución en estrella. Con switches en el repartidor de campus o servidores, con switches en los repartidores principales y switches en los repartidores de planta, ¿vale? Aquí lo vemos de manera horizontal. Tenemos el repartidor de campus, en lo que se comunica con el repartidor principal de edificio, que esa conexión se realizaría con fibra. El subsistema de cableado troncal de edificio, RE, con repartidor de planta. Estas uniones pueden ser con fibra o con cobre, dependiendo de las distancias. Si tenemos un repartidor principal en la planta baja y un repartidor de planta en planta primera y está encima nuestra en el techo, solo separan 3-4 metros, esa conexión se puede hacer perfectamente con cobre. Pero la mayoría de los clientes interconectan el repartidor principal con el repartidor de planta con fibra, ¿vale? Aunque las distancias sean pequeñas. Luego tenemos el sistema de cableado horizontal, en el que será desde el repartidor de planta hasta TT, que es la roseta de donde conectaremos nuestra computadora o teléfono. Y entre medias puede haber un punto de consolidación o no. Eso es opcional. Vale, para hacer un diseño, ¿vale?, de un edificio, tenemos que considerar un repartidor de planta por cada 1000 metros cuadrados. O sea, que hay que poner un rack o un repartidor cada 1000 metros cuadrados. Como mínimo. Como mínimo. En cada planta debería proporcionarse un mínimo de un repartidor. O sea, es casi lo más normal. Pero bueno, ya os diremos el inconveniente o no de poner muchos repartidores o de poner un único repartidor. Eso es. Luego, si una planta, por ejemplo, tenemos que hacer un cableado de 3 plantas. Planta baja, primera, segunda y tercera. Ponemos un repartidor en planta baja, otro repartidor en planta primera, y da la casualidad que en la planta segunda solo van a ir 2 personas. Pues el cableado, en vez de montar un repartidor de planta, ese cableado tendrá origen o en una planta superior, en la planta segunda en este caso, o en planta baja, no poniendo ningún repartidor en planta primera, ¿vale? Porque se iría en coste, y si se puede dar servicio de una planta inferior sin tener que montar un cuarto de comunicaciones, un rack, interconexiones de fibra o switches, pues se podría ahorrar, ¿vale? Y si la superficie de una misma planta, si en una misma planta superamos los 1000 metros, puede ser preciso que, aparte del repartidor de planta o repartidor principal, necesitemos un repartidor secundario para dar servicio a todos esos puestos de trabajo, ya que puede ser que en una planta de una nave o de una fábrica o lo que sea, puede que supere los 100 metros o 150 metros.
Y por eso lo más seguro es que necesites un repartidor secundario aparte del repartidor de planta para poder llegar a esos 150 metros. Eso es, porque ya como vimos o comentamos, no pueden superar, el cable no puede superar los 90 metros. Entonces, a veces para llegar a una distancia de 100 metros, como no es posible hacerlo mediante cable porque no cumpliría la normativa, tenemos que poner un repartidor secundario, ¿vale? Entonces, por eso si la planta es muy grande, puede llegar a ser necesario poner otro repartidor para que no superemos la distancia que marca la normativa. Pensar que 1000 metros cuadrados es muy grande, entonces ya abarca mucho. Lo lógico es poner el repartidor en el centro, ¿vale? En el centro de la planta. Es lo mejor también para ahorrar costes, para que no se vaya mucho de distancia. Pues si no, entre una esquina de la planta y la otra hay mucha distancia. Entonces, si lo pones en medio, hay menos cableado hacia los laterales. Eso, tener en cuenta para un diseño de un proyecto, cuando llegue un cliente y os diga, quiero cablear una planta. Las primeras preguntas que tienes que hacerle es ¿dónde vas a ubicar el red de comunicaciones? Y a partir de ahí harás el diseño. Lo principal sería reponer el red de comunicaciones en el centro de la planta y a partir de ahí repartir. Siempre que sea posible vamos a instalar el red de comunicaciones en el centro de la planta. Otra más al centro, mejor. Hay veces que no es posible, pues porque por temas de arquitectura del edificio y lo más, pero bueno, si nos dan a elegir, siempre vamos a elegir el centro de la planta. Bueno, aquí os voy a enseñar un tipo de arquitectura llamada DNA. ¿Vale? Y como habíamos visto antes, tenemos el distribuidor del edificio o repartidor de edificio que estará ubicado en la planta baja, en el que en este esquema se indica con 2 armarios, ¿vale? Y luego este armario principal estará comunicado o interconectado con cada repartidor de planta. En este caso hablamos, imaginaros, planta baja, primera y segunda. Pues en cada planta va un repartidor, ¿vale? Entonces, la interconexión entre los repartidores, entre de planta baja, primera y segunda, se suele hacer dependiendo de distancias, pero vamos, la mayoría de las veces es con fibra óptica, entre planta baja y planta primera y entre planta baja y planta segunda. También podría ser entre planta baja y planta primera y de primera a segunda, ¿vale? Pero la topología más usada es esa, que la planta baja como repartidor principal reparta a todos los repartidores de planta, ¿vale? Uno principal y 2 secundarios, ¿vale? Y desde cada repartidor, pues hacemos la distribución a cada puesto de trabajo o área de trabajo, el cual, como hemos dicho, no superará los 90 metros de tendido horizontal de cable. ¿Vale? Esta es la topología más usada, o el diseño. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene eso? Que es ideal para edificios grandes. Es que es el diseño principal. Tú necesitas dar cobertura a todos los puestos de trabajo de cada planta y tienes que llegar con un repartidor. ¿Vale? Está basado en arquitecturas de la normativa UNE, también de la normativa ISO o de la normativa TIA. ¿Vale? Es una infraestructura conocida. Las troncales o verticales o las uniones entre repartidores se hace con fibra. Y tiene múltiples puntos de fallo. Un error en una planta no transmite al resto de plantas. Imagínate, hay un error en la planta primera, la planta baja y la planta segunda siguen funcionando. Siguen con servicio. Porque el repartidor principal está en la planta baja. Y las desventajas, mucha electrónica de red, porque hay electrónica de red en planta baja, electrónica de red en planta primera y electrónica de red en planta segunda. ¿Vale? Tiene mayores costes, tiempo de administración, porque hay que configurar toda esa electrónica de red, una pobre utilización y eficiencia de puertos, y necesitas bastante seguridad en cada planta. Sí, lo veremos más adelante que en el cuarto de comunicaciones, pero necesitas, bueno, tenerlo un poquito a cuidado porque es el núcleo de tus comunicaciones y lo tienes que tener, pues bueno, pues resguardado, digamos, para que nadie llegue y te quite un latiguillo y demás. Claro, necesitas un cuarto en cada planta. Un cuarto, entonces pues un cuarto con llave o controlado, entonces pues bueno, es mayor el coste, pero merece la pena. ¿Vale? Y aquí tenemos la segunda topología. La primera era DNA y esta la llamamos centralizada, CNA. ¿Vale?
en el que solo tendríamos un repartidor principal. No tendríamos un repartidor en cada planta. Tendríamos un único repartidor que, no superando los 90 metros, podemos dar servicio a todas las plantas, sin poner repartidores intermedios, ¿vale? Esta es la otra arquitectura que se usa también bastante para oficinas pequeñas o edificios más o menos pequeños que no tengan muchos puestos de trabajo, ¿vale? Y que las distancias no sean muy grandes. Eso es. Volvemos a lo mismo. Nunca podemos pasar de 90 metros. Es decir, si entre la planta baja y la planta segunda hay 100 metros, ya no vamos a poder utilizar esta topología. Sí, imaginaros que en la planta segunda hay una persona que tú mides y que dices, joder, que voy a 150 metros. No puedes. Pues ahí es cuando tendrías que tener un repartidor de planta. ¿Vale? Luego también lo que os comentaba del punto de consolidación. Como veis en este dibujo, en la planta primera hay una cajita en el techo. En esta de aquí. ¿Vale? Y eso se suele poner porque tú lanzas, imagínate que en la planta primera hay 80 personas. Tú lanzas 80 cables hasta esa caja. Y luego a partir de ahí tú repartes de manera flexible al resto de la planta. Con cable igual, como el que has lanzado desde el repartidor principal o incluso con latiguillos. Tú buscas un punto medio. ¿Cuándo se pone un punto de consolidación? Cuando es una oficina que cada 2x3 está reubicando personas. Un día está en un sitio, otro día está en otro día está en otro. Hay movimiento de mesas, entonces... Claro, entonces lo único que tienes que hacer es quitar el latiguillo de tu mesa, lo mueves y lo vuelves a conectar. Nada más. El tendido de cableado fijo, como que se ve el azul oscuro y el azul claro, ese tendido es fijo y no se mueve. Tú solo tocas la parte de las mesas. ¿Qué pasa cuando no hay un punto de consolidación? Porque si la gente se reubica de mesas, tú tienes que desconectar todo el cableado, levantar el techo, o sea, hacer mucho trabajo para reubicar a esas personas. Por eso, un punto de consolidación es más que nada parte de diseño y que se le puede ofrecer al cliente cuando es una empresa que está moviendo personas continuamente. Si es una empresa o una oficina que no mueve en ningún momento a las personas, pues no es necesario ese punto de consolidación. Es cuestión de diseño y gustos del cliente. ¿Vale? Son preguntas que se le debe hacer. ¿Vale? Y aquí lo mismo. ¿Qué ventajas? Unos costes muy inferiores. Solo hay porque solo necesitas un cuarto, no necesitas más cuartos para ningún rack, ni para electrónica, ni nada. Y menor número de puntos de fallos, porque si falla en un sitio se sabe dónde es el error, ¿vale? Porque solo hay un cuarto. Y las desventajas, lo que habíamos hablado, nunca puedes superar los 90 metros. En el momento que tienes un puesto a 150 metros, ya tienes que meter armarios intermedios. Los costes iniciales de instalación, si se emplea fibra óptica, que no es lo usual, a día de hoy al puesto de trabajo se lleva con cobre, ¿vale? Porque los costes con fibra óptica son bastante elevados, ¿vale? Y es eso, y que hay un único punto de fallo. Si se cae el repartidor de planta baja, se queda todo el edificio sin servicio. ¿Alguna duda sobre estos tipos de arquitecturas? Si les habíais visto. Hay un repartidor de planta. No es centro de comunicación que Javier, Sí, no les escuchamos bien. Díganos. que es un repartidor de planta. Sí, es lo que habíamos dicho. El repartidor de planta es, por ejemplo, si en planta tú tienes un repartidor principal en planta baja, que es donde llegan todas las comunicaciones, y el repartidor de planta es para la distribución a los puestos de trabajo de una planta. No va a ser el corazón del edificio, ¿vale? Es como un armario secundario para poder llegar a la distancia de algunos puestos de trabajo que pueden superar los 150 metros, 200 o lo que sea. Aquí lo vemos. No sé si lo estáis viendo, el distribuidor de planta, ¿vale? El distribuidor de edificio es el distribuidor principal,
es donde pues llega el operador y donde están alojadas todas las comunicaciones, y luego a partir de aquí va distribuyendo a, digamos, armarios, distribuidores, por llamarlo de otra forma, secundarios. Es decir, que lo que hacen es un poquito dar apoyo a donde no llega el principal. Entonces, le llaman de planta porque normalmente hay uno por planta, no sé que sea un edificio muy grande, pero puede llegar a haber más de un repartidor en una misma planta. Pero es, digamos, un repartidor secundario para llegar allí donde el repartidor principal no debe llegar, ¿vale? Vale, imaginaros eso, que en planta baja tú llegas a todos los puestos, en planta primera hay algunos puestos de trabajo que llegan a 150 metros, por lo que no te cumple la normativa de 90 metros, por lo que instalo un repartidor de planta para poder llegar al puesto más lejano de esa planta primera. ¿Qué pasa? Que si la planta segunda es mucho más chiquitita y puedes llegar con el cableado de planta primera, pues a partir de ahí puedes llegar a esa planta sin tener que poner un repartidor de planta. Los repartidores de planta tenéis que tenerlo en cuenta cuando superan distancias, ¿vale? Si tú con un cableado llegas con 90 metros a todos los puestos de trabajo en un edificio que tenga 4 o 5 plantas, siempre vas a usar esa topología por costes, a no ser que al cliente le sobre dinero. Pero vamos, no suele ser lo habitual, ¿vale? Pero siempre tienes que ver la distancia de los puestos de trabajo. Mira, ¿ves? Aquí vemos la diferencia entre el repartidor principal y el repartidor de planta es que el operador, digamos, el repartidor de campus, ¿ves? A ver, aquí lo vamos a ver más claro. ¿Vale? El distribuidor del edificio, la única diferencia entre el distribuidor del edificio y el distribuidor de la planta es que al distribuidor del edificio le llega un enlace digamos, del operador, de donde entran todas las comunicaciones. Luego a partir de ahí distribuye. ¿Vale? No sé si ha quedado más o menos claro. Sí, ya me quedó más claro. No, sí, pero la cajita que está arriba, ¿qué dijiste que era? A eso le llamamos punto de consolidación. Esta de aquí. Eso no me quedó muy claro qué era. No, vale, eso es una cajita con huecos nada más para conectar RJ45 hembra, ¿vale? Eso es lo que decía. Si tú tienes un cliente, ¿vale? En el que un día está un puesto de trabajo en un sitio, otro día dice, no, me lo llevo a otro lado, ¿vale? Si tú llegas con el cableado directo desde el repartidor, es un rollo que tengas que desconectarlo, subirlo al techo y luego volverlo a poner en el sitio donde se va a ubicar la nueva persona. Con el punto de consolidación, ¿qué te ahorras? En el que tú tienes un cableado fijo hasta ese punto y a partir de esa cajita tú distribuyes el cableado a cualquier sitio de la planta. Con lo que te ahorras el tener que mover cableado principal, etcétera. Tú tienes un cableado fijo que llega a esa caja y no tocas. Y a partir de ahí, latiguillos hasta cada puesto de trabajo. ¿Vale? Es un método ya te digo, de diseño y que depende. Hay clientes que no lo quieren y otros que sí. ¿Vale? Pero ese punto de consolidación se usa cuando hay muchos movimientos en planta. Si están reubicando personas cada 2x3. No suele ser lo más habitual. No tiene por qué instalarse. O sea, es una cosa opcional. ¿Vale? Es una caja de lo que se puede instalar tanto en el techo, en el falso techo, como en el falso suelo. Igual. Es una cajita con huecos que tú distribuyes. Tú pones esa cajita en el centro de la planta y a partir de ahí ya repartes. Ah, ya me quedó claro. Gracias, Javi. Vale. ¿Alguna duda más? No sé si tienen preguntas, compañeros. Pues no, Javier. Prosigue. Vale. Vale. No es un switch en sí. No, Vale, vamos a ver el puesto de trabajo, que esto ya es nuestro día a día, lo que vemos en cualquier sitio. ¿Qué es el concepto de área de trabajo? Pues bueno, es el punto de conexión donde trabajamos, donde estamos todos los días.
¿De qué se compone? Bueno, pues aquí vemos la roseta de conexión. En esta roseta es donde conectamos el módulo hembra, que vimos el otro día un vídeo de cómo... Una vez terminado, lo alojamos en la roseta y sirve para conectar el latiguillo de datos a la computadora, a la impresora, a lo que sea. Al punto wifi, al punto wifi también. Luego está el latiguillo para voz, para el teléfono. Entonces es donde, digamos, el punto de conexión de nuestro área de trabajo, de ocio, de lo que sea. En nuestra casa también se podría considerar un punto un área de trabajo pues a nuestra casa. Aquí vemos lo más común. ¿Vale? Esto es una caja que está empotrada en el falso suelo, en el suelo. Se hace un agujerito y ponemos, pues, aquí vemos las dos tomas de datos de RJ45. Generalmente se ponen dos cuando por un lado están los datos para la computadora y por el otro está para el teléfono. ¿Vale? Y luego aquí vemos dos tomas de alimentación, digamos, estándar y dos tomas de alimentación, bueno, que son de otro color para distinguirlo del sistema de alimentación ininterrumpida, ¿vale? Aquí usamos pues, los blancos para la corriente, digamos, convencional y los rojos o naranjas para lo que nos permite distinguir es cuando se va la luz, los que tenemos en los enchufes naranjas se supone que están conectados a un generador, a un sistema de alimentación, digamos, ininterrumpido. Y básicamente esto es el puesto de trabajo, no es nada del otro mundo. ¿Vale? Y luego, pues bueno, a la hora de un diseño de un proyecto, cuando estéis ya trabajando para Telefónica o para algún cliente y os diga, bueno, necesito que me hagas un diseño para no sé cuántos usuarios, no sé cuántas personas voy a tener y me tienes que decir cuántos puntos necesito. Pues tú en principio lo que tienes que coger es el plano suyo y le dices, vale, pues te voy a sacar más o menos las personas que puedes instalar en esta oficina, ¿vale? Y a partir de lo que te exige la normativa, que lo único que te dice es eso, la normativa te dice cuántos puestos por planta y tal. Y te dice que tienes que poner como mínimo 2 puntos de red en un máximo de 10 metros cuadrados. Entonces tú coges tu regla o tu escalímetro o lo que sea, te lo mides, coges el plano en blanco y cada 10 metros cuadrados pones unas tomas. Eso como mínimo. Si queremos poner claro, más, pues más. Pero como mínimo siempre tiene que haber 2 tomas por cada 10 metros cuadrados. ¿Vale? Y ahí ya le sacarías que el cliente diré, pues necesitarías 30, 40 personas, pues necesitas 30 puestos de trabajo. Tú en esta planta que me has dado puedes meter a 30 personas a trabajar, 30 o 40. Y luego ya a partir de ahí ya sería preguntarle que cuál sería el cuarto destinado a comunicaciones, dónde albergarías el rack principal, etcétera. A partir de ahí ya es cuando puedes hacer un diseño, que es saber la ubicación del rack de comunicaciones, que lo principal es, como habíamos dicho, que sea en el centro de los edificios, en la medida de lo posible. Se suele colocar al lado donde están los ascensores o algún cuarto que esté dedicado a comunicaciones. Sí, porque además, generalmente cerca de los ascensores, además, también por donde suben todos los datos del operador, todos los cableados, pero bueno. Donde suelen estar las verticales. La vertical. Lo normal es que el cliente te suele decir los puestos de trabajo, ¿vale? Hay pocas veces que tengas que hacerle un diseño desde cero. Tenemos que tener en cuenta lo que hemos comentado antes. Cuando hacemos un diseño, un cableado tiene que durar entre 10 y 15 años, como mínimo. Entonces, si a día de hoy hay 100 usuarios, puede ser que de aquí a 5 años hay 150. Entonces, tenemos que tener esa previsión de crecimiento, porque es mucho más fácil instalarlo todo desde el inicio que no instalarlo a posteriori. Entonces, siempre hay que tener una previsión de crecimiento, porque un cableado estructurado
se basa un poquito en eso, en que crezca estructuradamente. Entonces, hay que tener previsión de crecimiento y no hacerlo justo. Entonces, en la medida de lo posible, y si se le recomienda al cliente, si luego él no quiere, pues, pues hace lo que quieren, porque al final son los que van a pagar. Pero siempre está la recomendación de añadir unos puntos adicionales. Nosotros manejamos en torno a un 10%, pero bueno, se puede ser más o menos para tener previsión de crecimiento. Siempre hay que tener el diseño pensando en que va a durar 10 años. Sí, porque cuando vayáis al cliente y os diga, no, no, quiero 10 puestos, ¿vale? Tú le puedes decir, al principio te puede costar poco, porque el cableado, si estás arrancando un edificio y no tiene techos y tal, para empezar, cuesta muy poco. Pero imaginaros que de aquí a 20 días que están ya los techos con escayola cerrados o el suelo echado el hormigón, todo cerrado, y te dice el cliente, oye, quiero 20 puestos más. Pues la has liado, porque le puedes decir, pues te va a costar 5 veces más, porque tienes que hacer agujeros en la escayola, si no hay falso techo, o levantar el suelo, o etcétera. O sea, cuando un cliente te va a pedir ampliación de aquí a poco tiempo de puesto de trabajo y no has tenido en cuenta en el diseño unos puestos de reserva para posibles ampliaciones, le puede salir muy caro. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta en el diseño. Eso se le comunica que no quieren hacerlo, pues si no quieren hacerlo, no quieren hacerlo, pero por lo menos nosotros se lo decimos para que no quede, para que luego no diga, que es que no nos dijisteis que luego nos iba a costar más. Sí, Pues porque por lo menos que quede constancia. Siempre es positivo dejar unos cuantos cables en reserva. sí, hay que decirle eso al cliente, que al principio un cable te puede costar $150, pero que pasado 2 meses ese mismo cable le puede costar 300. Entonces es cuando se lo piensa y ahí es cuando puedes venderle un mayor número de puntos al principio. ¿Vale? Eso tomarlo en cuenta. ¿Vale? Y aquí tenemos un diseño que es el día a día casi de casi todas las oficinas pequeñas, de 30 personas, 40, en el que es un armario exclusivamente con los paneles de parcheo. Aquí vemos los patch panel. ¿Vale? Con latiguillos unidos a los switches, ¿vale? Esto es un diseño de normativa, ¿vale? Es lo que debe cumplir cada diseño de cableado horizontal, ¿vale? Luego sería el cableado horizontal, como hemos dicho, nunca superando los 90 metros entre el patch panel y la roseta, y luego la conexión con latiguillos a la computadora. Vale. En el que el diseño al final nunca debe entre la roseta y la computadora y entre el patch panel y el switch. Por ejemplo, aquí en este ejemplo vemos 90 metros de cable, luego 6 metros de patch cord entre el patch panel y el switch y 3 metros de patch cord entre la roseta y el puesto de trabajo. Estaría bien, estaría en el límite. Si lo vemos, pues 90 y 6, 96 y 3, 99. Serían 99 metros, el máximo es 100. Estaría bien. Si este latiguillo, en lugar de ser de 3 metros, fuera de 5, o para ponerlo un poquito más claro, fuera de 10, pues ya estaría fuera de normativa, porque nos pasaríamos de los 99 metros a 106. Entonces ya estaría fuera de normativa. Entonces tenemos que tener claro que no podemos pasar de los 100 metros en total. ¿Vale? Puede funcionar, pero no está la normativa. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Es muy importante que no pasen los 100 metros. ¿Vale? A ver, ¿alguna duda? ¿No estaréis durmiendo? No, todo está claro. No. ¿Sí? Ah, pues, Yo tengo una duda. nadie Bueno. habla. En el caso de los teléfonos, son teléfonos IP, teléfono normal. ¿Necesitaría un RJ11 para conectar el teléfono normal? ¿O son teléfonos IP? Sí, si es teléfono normal, si es analógico, necesitamos un RJ11. Si es un teléfono IP, necesitamos un RJ45. Generalmente el teléfono IP se conecta, va de la roseta, conectamos un latiguillo a la computadora.
y de la computadora sacamos un latiguillo al teléfono IP. O al revés, o de la roseta al teléfono IP y del teléfono IP a la computadora. ¿Vale? Pero eso sí, si es teléfono IP siempre va con RJ45. ¿Vale? En el caso de la telefonía IP, ¿vale? Con un único cable puedes dar servicio a la computadora y al teléfono IP, ¿vale? Es el ahorro de costes. Cuando antes hemos visto la roseta con dos RJs, eso está pensado para cuando tenemos voz tradicional, analógica. Cuando si tenemos telefonía IP, solo necesitaríamos un puesto de datos. Con un puesto de datos cubrimos la computadora y el teléfono IP. Porque el teléfono IP tiene como un pequeño switch, ¿vale? Que te da servicio, tanto a la computadora como al teléfono. ¿Vale? La telefonía IP lo que te hace es tener un ahorro de costes, ¿vale? Necesitas un único cable para tener teléfono y computadora. ¿Vale? Ahora casi todas las redes están haciendo IP. Mira, aquí tenemos un ayudante que nos va a traer un teléfono IP. Mira, un brazo. Ha salido un brazo por ahí, ¿vale? Es Pedro, un compañero nuestro. Hola, buenos días. Él se dedica a vender lo que nosotros diseñamos. O nosotros a diseñar lo que él nos pide que quiera vender. ¿Vale? Os vamos a enseñar el teléfono. Mira, os lo voy a acercar un poquito para que veáis. No sé si lo veis aquí, que tiene dos tomas. Una es de entrada y la otra es de salida. Aquí llegaría, por ejemplo, de la roseta y de aquí sacaríamos un latiguillo RJ45. Si nos fijamos bien aquí, esto es un módulo RJ45, lo sacaríamos a la computadora. ¿Vale? Y ahí entra teléfono y ahí sale para la computadora. Eso es. Mira, Eso es. te sale el... Porque dentro del teléfono ya lleva un pequeño switch. No, no todos los teléfonos. No todos los teléfonos. Hay algunos teléfonos que solo llevan. Bueno, que vaya bien. Hasta luego. Hemos tenido un intruso. ¿Vale? ¿Entendido ese concepto? Vale. Vale. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. ¿No hay ninguna duda más? No. Vamos a haceros una pregunta que hemos hecho antes a vuestros compañeros, a ver si la sacáis. ¿Vale? Imaginaros que tenemos una planta, ¿vale? Que tenemos en un sitio hay unas personas a 30 metros, ¿vale? Del repartidor y en otro sitio dentro de esa misma planta hay una persona, un usuario a 150 metros. ¿Cuántos repartidores necesitamos en esa planta? Solo una planta, ¿eh? Dos. No repartidores, ¿no? Vale, vale. ¿Por qué? O dependiendo cuánto sea. Perfecto. Necesitaríamos dos, porque con uno no llegaríamos a los 150 que están en el extremo más lejano. Entonces necesitaríamos uno y otro, digamos, intermedio para poder abordar todos esos metros, ¿vale? Así que nada, habéis pasado con nota la pregunta. Si vamos con un único cable a 150 metros, si estamos transmitiendo 100 megas, es posible que al de 150 metros le lleguen 2. No le llegue nada. O que incluso no llegue, ¿vale? Puede ser que a lo mejor a 105 sí que funcione o puede ser que no. Entonces mejor no probar y siempre hacer lo que nos dice la normativa. Vamos a seguir. Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Y bueno, ya como punto final de la clase, ¿vale? Vamos a ver los elementos pasivos, ¿vale? Los elementos pasivos y a su vez los elementos activos, porque para entender un elemento pasivo necesitamos entender un elemento activo. ¿Qué es un dispositivo activo? Pues bueno, son aquellos que se encargan de distribuir en forma activa la información a través de la red. Es decir, es un equipo, digamos, que aporta una inteligencia, que transforma el mensaje. Es decir, recibe algo y lo transforma para hacernos llegar el mensaje. ¿Quién hace eso? Pues lo hace un switch, lo hace un punto de acceso, lo hace un router,
bueno, pues eso. O sea, al final lo que nos tenemos que dar así de manera muy global es que aportan una inteligencia y que hacen algo. ¿Qué diferencia hay entre un dispositivo activo y uno pasivo? Pues precisamente eso, la inteligencia. La diferencia que existe entre los dispositivos pasivos solo únicamente transmiten, no aportan nada, simplemente se encargan de transmitir el mensaje, el enlace de la red, ¿vale? Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que así nos quede muy claro y muy sencillo lo que es un elemento activo y lo que es un elemento pasivo. En cuanto lo veamos, lo vamos a ver claro. Bueno, pues como hemos dicho antes, todo esto lo que hemos dicho antes, elementos activos, un switch, pues ¿es un elemento activo? Sí, ¿por qué? Porque interconecta varios segmentos de red y transforma el mensaje. El router lo mismo. Y luego lo expande a través de la señal Wi-Fi y demás. El teléfono IP lo hemos visto antes. Hace algo, recibe una serie de datos, un paquete de datos, lo transforma en voz y a su vez es capaz de revertirlo a la computadora. Pues es un elemento activo. Un rack no hace nada, sujeta equipo para que no se caigan y para poco más, ¿vale? Para que estén ventilados pero no aporta nada. Lo que aquí llaman gabinete es como un rack pero en pequeñito, pues exactamente lo mismo. Aloja equipos pero no nos aporta nada, no nos aporta ningún valor. El patch panel que estuvimos viendo el otro día, vimos cómo conectaban el módulo en el cable y luego este módulo y el cable lo alojamos en el panel. No aporta nada, no hay ninguna electrónica detrás. No se enchufa, no hace nada. Esto sería un elemento pasivo. Un patchcore, pues lo mismo. No hace nada, únicamente interconecta, no transforma el mensaje. El conector RJ45, lo que aquí ya llaman jack, es el conector RJ45 hembra. ¿Vale? Pues lo mismo, es lo que vimos el otro día y no hace nada especial. Las canaletas. Las canaletas es por donde va el cable, ¿vale? Hablaremos de las canalizaciones más adelante y veremos ejemplos, pero eso no aporta nada. Lo único que hace es, pues, digamos, que no vaya el cable por la intemperie. Las canaletas, pues, para cuando pasan por algún sitio de alguna oficina o de algún instituto, lo que sea, para que no se vea el cable por la pared, pues una canaleta que quede bonito y que no quede a la intemperie, que la gente no se tropiece o no lo arranque, pero no hace nada. El conector RJ45 macho es lo mismo que hemos visto antes, también es un elemento pasivo, no aporta nada especial. La toma de datos, la roseta, lo mismo, elemento pasivo. El faceplate, esto es lo que va en la roseta. ¿Veis el agujerito este de aquí? Pues aquí es donde conectamos el conector RJ45 hembra. El organizador de cables, le llamamos pasahilos. El organizador de cables se pone debajo del patch panel. Lo hacemos para los patchcore, los metemos por los pasahilos para que no sobresalga, para que quede todo bien organizado y se vaya hacia los laterales. Si no, se pueden ver auténticos horrores si no hay pasahilos. Hay veces que hay pasahilos y también se ven auténticos errores. En algún momento os enseñaremos fotos de cosas que nos parecerán increíbles, pero que existen. Sí, ¿vale? Un transceiver, se encarga de transformar la fibra en cobre. Digamos, llegan puertos de fibra y luego lo sacamos en cobre. Pues esto es un elemento activo porque está haciendo algo, lleva una electrónica detrás asociada, está transformando el mensaje. Entonces, esto es un elemento activo. El cable de fibra óptica. Aquí vemos un pedazo de cable de fibra óptica, pues por muy grande que sea, por muchas fibras que lleve, es un cable y solo transmite, no hace nada. ¿Vale? Pues es un elemento pasivo. ¿Una impresora? Pues una impresora sí, evidentemente le llega un mensaje, un paquete de datos y lo transforma imprimiendo papel. Pues es un elemento activo. Los cables STP, esto es lo que vimos el otro día del cable apantallado con la cubierta de aluminio, pues lo mismo.
no aporta nada, no es activo, es un elemento pasivo. El cable coaxial. No vamos a ver mucho el cable coaxial porque cada vez se usa menos y menos para los datos. Antiguamente sí se usaba hace mucho tiempo, yo creo que ahora ya no se usa pues a lo mejor en cables de antena, Para distribución de televisión. para distribución de televisión, para redes de videovigilancia analógicas. Para transmitir vídeos sí se usa, pero para transmitir datos a día de hoy hace mucho tiempo que no se usa. Y una cámara IP, pues una cámara IP sí que hace algo, transforma los datos, las imágenes en datos, pues es un elemento activo. Y hasta aquí los elementos activos y pasivos. No sé si ha quedado alguna duda. Hola. No, Javier. Cuando no decís nada me pienso que estáis todos dormidos. Es demasiado temprano. Ya hablamos mucho. Bueno, No hay pregunta. No, ahorita todo claro. vale. Se lo hemos comentado antes a vuestros compañeros. Le enviaremos la documentación a Giovanni entre hoy y mañana, ¿vale? Para que os la haga llegar, para que todo esto que estamos viendo, la presentación que estamos viendo, pues la podáis tener vosotros, ¿vale? Entonces no os preocupéis si algo no habéis apuntado, porque os lo mandaremos. Y luego si tenéis alguna duda, pues al día siguiente la vemos, ¿vale? Sí, os enviaremos cosas también del cableado que se está usando ahora, que es cableado inteligente, ¿vale? En el que te detecta los parcheos, o sea, ya no es todo, como habíamos dicho, hay paneles activos, pero también habrá, paneles pasivos, también habrá paneles activos, ¿vale? Que también llevan electrónica y es un sistema ya controlado, no tan básico. Tan básico, ¿vale? Y algunos fabricantes ya están sacando paneles inteligentes en el que tú, por ejemplo, tienes un latiguillo, lo desconectas y le salta una alarma en un PC de que alguien está manipulando esos paneles o esos puestos de trabajo, ¿vale? Para que eso al final lo lleva las personas dedicadas a informática, ¿vale? Para que nadie toque esos parcheos, ¿vale? Pero eso ya os enviaremos algo de información sobre ese cableado inteligente. ¿Vale? Y por nuestra parte, pues, si Giovanni no dice lo contrario, poco más. Terminamos la clase y esperamos veros a todos la semana que viene. Incluso os escondéis por ahí detrás también. Gracias, Javier. Venga, muchas gracias y buen día. Buen día. Ya con sueño, Javier. Ya con sueño te. Ya la tarde pesa. Sí, aquí ya se nos está haciendo tarde. Bueno, ok, muchas gracias, oye, por todo. ¿Quiere preguntar algo, Javier? Ok.